Buenas tardes. Por alguna razón que desconozco, nos ha fallado la grabación de mi presentación del libro La prensa en Asturias, que hicimos el pasado martes, ejemplar que tengo aquí. Entonces yo voy a intentar reconstruir esa presentación con la charla que di acerca del desarrollo de la prensa en Asturias durante el siglo XIX. Para ello vamos a disponer de unas diapositivas a través del PowerPoint y vamos a intentar pues subsanar ese pequeño fallo técnico que se produjo. Esta es la cubierta del libro que llevamos prácticamente 3 o 4 semanas disponible en Amazon. En él, como bien recoge el titular, yo lo que intento es hacer un recordatorio, digamos, del impacto que tuvo la prensa en Asturias a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX. En palabras del profesor José Altavella, en Oviedo, la prensa tuvo un impacto de tal que en poco más de un siglo, siendo una provincia no especialmente poblada, sacó a la luz más de 1000 cabeceras de periódicos, lo cual es una cifra suficientemente considerable como para tacharla de fenómeno. Hay que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, la prensa no se inventa en Asturias, obviamente. El primer periódico, como veremos dentro de un momento, fue la Gaceta de Oviedo, que se publicó en 1808. Antes de esa época ya había periódicos en Madrid. Por supuesto, los periódicos oficiales, las gacetas, los boletines, pero también algún periódico de iniciativa privada. Yo quisiera, antes de entrar en materia, hacer mención a unos agradecimientos. Evidentemente, quiero agradecer al Museo del Pueblo de Asturias de Gijón y a la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala de Oviedo el haberme prestado unas imágenes para ilustrar el libro, y algunas de ellas las hemos utilizado también en esta presentación. Son portadas de periódicos viejos de época, buenos periódicos, evidentemente, que tuvieron su influencia en la sociedad en su momento, y son también fotografías de algunas de las personas que citamos aquí. Hablando de personas, estaría también bien reconocer la labor de los que han investigado sobre el periodismo en Asturias, y en este sentido yo me gustaría citar a don Miguel Cancio Vigil, que fue quizá, no sé si el primero, pero de los más importantes, su sobrino Rogelio Jove y Bravo, que tiene una obra que luego citaremos, que es también fundamental para conocer esta etapa. Más recientemente el señor Jesús Evaristo Casariego, también los profesores de la Universidad de Oviedo, Martínez Cachero y Rodríguez Infiesta. En lo que tiene que ver con la prensa en Avilés, mi amigo Luis Muñiz, que es quien ha investigado también. Y bueno, pues de todos ellos hemos ido tomando notas para, lógicamente, para confeccionar este pequeño libro. Yo parto siempre de un principio, y es que las cosas no por conocidas hay que obviarlas. Por lo tanto, aquí no hay grandes novedades, no hay de hecho novedades, lo que hay está publicado, pero yo creo que el recordatorio, para que no nos olvidemos, siempre es agradecido. También quisiera agradecer a mi amigo José Álvarez San Miguel, documentalista, que ha tenido algo que ver en algunos de los personajes que citamos, y por supuesto a don Jesús Mella, profesor de la Universidad de Oviedo, por sus consejos, no siempre seguidos al pie de la letra, pero sus consejos siempre y sus opiniones, que siempre son muy valiosas. Quiero también agradecer evidentemente a Luis Muñiz por sus aportaciones sobre la prensa de Avilés, a Joaquín Abad y al grupo Cibeles, que son los editores, y a Rafael Bernaldo de Quirós por la confección de esta cubierta, que yo creo que está muy lograda. Y dicho esto, convendría entrar en materia. ¿Por qué se da ese fenómeno en Asturias de la prensa? Yo he puesto aquí tres puntos que pueden dar lugar a justificar un poquito pues por qué en Asturias se da esa difusión de la prensa. El primero es la necesidad de una comunidad sumida en el aislamiento por la orografía típica de nuestro terreno, de nuestro suelo, montañas y valles, las dificultades para ser comunicada y para comunicar. Recuerdo y cito siempre cuando veo este punto algo que me contaban en Vegadeo hace años, y es que tradicionalmente se celebraba en Vegadeo un encuentro o una reunión casi de forma improvisada que se llamaba el Polavila. No sé si se sigue haciendo ahora, aunque ahora sí se hace con otras connotaciones, quizá más culturales que noticiosas. El Polavila no era otra cosa que el encuentro o la ansiedad que despertaba cuando una persona de una aldea viajaba a la capital del concejo
pues porque tenía que hacer unas gestiones o porque tenía que, bueno, pues pasar un día de feria o ir un día a bajar a ver a sus amigos, etcétera. Y cuando subía a su aldea, los vecinos estaban un poco a la expectativa para ver qué noticias traía de la vila, por la vila, qué pasa por la vila, qué pasa por la villa. El desarrollo industrial de la provincia fue especialmente importante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Pero aunque pueda representar una fecha tardía para el periodo que nosotros estamos valorando aquí, hay que decir que ya Jovellanos, a finales del siglo XVIII, estaba muy preocupado por el futuro inmediato de la provincia y de España en general. Él adivinaba y deseaba que España dejara de ser un país agrícola y diera el salto para ser un país industrial. Él lo vio de tal forma que él solicitó permiso a la corona para establecer el famoso Real Instituto de Náutica y Mineralogía, que en definitiva era el Instituto Jovellanos, como popularmente se lo ha llamado siempre. Su denominación cambiaría pues, a lo largo del siglo, hacia 1870 aproximadamente, cuando un exalcalde de Gijón y diputado a Cortes por Asturias, Miguel de Capua y Lanza, solicitó al Congreso el cambio de denominación para llamarle ya definitivamente Instituto Jovellanos. La preocupación de Jovellanos era formar ingenieros para extraer el carbón de las minas y evidentemente formar pilotos para transportar ese carbón a los grandes centros industriales entonces que estaban en Vizcaya. El tercer punto que he puesto aquí es la política y su injerencia en la vida social. Si hay una fuerza motriz capaz de justificar o de acelerar el desarrollo del periodismo, evidentemente es la política. Con la política estamos poniendo sobre la mesa las ideas, la manera de interpretar las ideas, la manera de realizar las ideas. Y el periodismo es la muleta en la que se apoya esa política y además se hace imprescindible también para su desarrollo. Me queda también, quedarían otras muchas facetas probablemente que nos pueden explicar, que pueden justificar ese desarrollo del que hemos hablado del periodismo. Pero tomando la política como ejemplo, la política tiene otro apéndice que es la historia. Necesitamos saber qué pasa históricamente a lo largo del siglo XIX y necesitamos saber por qué se da en el siglo XIX y por qué no se da en el siglo XVIII. Pues muy sencillo, porque en el siglo XIX a finales del XVIII se producen unos cambios importantes en la geopolítica mundial, como es el concepto del antiguo régimen y el nuevo régimen. Es decir, los viejos esquemas quedan, fuera de juego con la famosa Revolución Francesa, y entonces el liberalismo entra como un fenómeno que también lleva aparejados pues, muchos cambios. Digamos que para conocer entonces los distintos periodos que se van produciendo a lo largo del siglo XIX necesitamos segmentar, si se me permite la expresión, los acontecimientos históricos del siglo XIX, es decir, el propio siglo XIX. Esto lo hizo el señor Evaristo Casariego. Yo también lo hago, pero no obedezco, no copio los periodos que él introdujo, sino que yo lo reparto en 4 grandes periodos que vemos aquí, con un epígrafe genérico que es Fernando VII, y a la derecha del todo tienen ustedes una alusión a la Guerra de la Independencia, donde un español con una espada lucha contra un francés con su coraza y lógicamente su uniforme y su casco. Este periodo sería, pues arrancaría con el principio del siglo hasta la muerte del rey, 33 años aproximadamente, si bien es verdad que Fernando VII como rey empieza a actuar en 1814. Luego lo explicamos. El siguiente periodo sería uno de los más largos en años, que es el de Isabel II, retratado aquí. El tercer periodo, abarca todo su reinado hasta su caída en 1868. Lleno de dificultades, un reinado que se puede definir como de inestabilidad y de inseguridad por muchas razones. El tercero de los periodos sería, lo hemos titulado Hacia la Primera República, es el periodo que va desde la caída de Isabel II hasta la restauración, hasta la restauración de la monarquía borbónica. Pasamos por dos periodos, en la fallida monarquía de don Amadeo de Saboya, que vemos en la imagen, y el fallo de la Primera República, que tampoco fue especialmente importante, quiero decir, que no vino a traer ningún periodo de estabilidad en la política española, ni muchísimo menos. Y el último periodo es también muy grande en años, también muy grande, que va lógicamente desde la restauración hasta el desastre que yo llamo del 36-39. Ahora vamos a empezar a explicar un poquito cada uno de ellos,
para entender la estancia de los periódicos, bueno, y cómo se van produciendo los periódicos. El tiempo de Fernando VII, yo lo he marcado aquí por la Guerra de la Independencia, el final de la Constitución, el trienio liberal. Explicamos rápidamente. Cuando nace el siglo, España está bajo la dominación del ejército imperial de Napoleón. Una ocupación al principio pacífica y poco a poco se va recrudeciendo hasta que los españoles se dan cuenta de la gran trampa que nos han tendido los franceses. La familia real está secuestrada en Bayona y en la salida de Madrid, del Palacio Real, del último de los infantes, es el 2 de mayo de 1808 lo que desata las iras de los madrileños contra las tropas imperiales francesas. En cuanto se tiene la noticia en Oviedo de que ha ocurrido este suceso en Madrid, donde bueno, pues hay una reacción por parte de la Junta General del Principado, el león dormido despertará, decían, es decir, se produce un levantamiento contra Napoleón. Es cierto que a los franceses les van a seguir y van a colaborar con ellos un grupo de españoles, que son los famosos afrancesados, maltratados y de alguna manera injustamente por la historiografía española, porque en definitiva ellos no eran traidores a la patria, ellos lo que eran personas que se dieron cuenta que España tenía un retraso evidente con respecto a las grandes potencias europeas del momento, países emergentes como era Francia. Y lo que ellos buscan es la colaboración con los franceses para que prenda en España también la mecha de ponerse al día en muchas cosas. Pero la gran mayoría de los españoles va a rechazar todo lo que venga de los franceses. Va a rechazar el rey que nos imponen, que es don José Bonaparte, hermano de Napoleón. Va a rechazar también la constitución que nos dan, que es la Carta de Bayona, y paralelamente van a desarrollar una constitución, que es la de 1812, y van a desarrollar una idea de parlamentarismo a través de una unicámara, al estilo o la copia del modelo inglés. Esto va a ser posible en 1812, pero la paz de Valencia contra los franceses se firma 2 años después, en 1814, y en 1814 el rey Fernando VII, que se fue como príncipe de Asturias, pero que ya vuelve como rey, cuando llega a España va a cortar de raíz todo atisbo de liberalismo y va a imponer de nuevo su poder absoluto, el trono absoluto. Le va a durar 6 años, y 6 años no exentos de problemas, a través de los cuales va a haber pues, líderes de la Guerra de la Independencia, sobre todo militares, que se van a oponer a la política de Fernando VII. Y esto va a ocasionar que sean perseguidos y esto le va a erosionar a Fernando VII su popularidad, como es lógico. En 1820, el 1 de enero, como vemos, un general, un coronel asturiano, Rafael del Riego, se levanta en armas contra el rey. No tanto contra el rey, sino contra la política del rey. Este general se encontraba al frente del regimiento Asturias, acantonado en la zona de Sevilla, entre la provincia de Cádiz y Sevilla, donde había un contingente de 16.000 soldados que estaban preparándose para ir a luchar a América, porque en América ya habían empezado los movimientos independentistas de algunos territorios, por ejemplo el Mar del Plata. Bueno, lo que hace Riego es negarse a ir a América, diciendo que hay cosas que resolver en España y por lo tanto nadie va a embarcar en unos barcos que ofrecen muy poca seguridad de que puedan llegar los soldados en buenas condiciones a América, y luego encima pues a luchar en un lugar que desconocen contra un ejército poderoso también que se ha ido formando, que son los criollos y los nativos, etcétera. Este grito de Riego del 1 de enero de 1820 va a dar paso a un pulso durante 3 meses hasta que finalmente el rey, el 10 de marzo, aceptará la Constitución de 1812. Es decir, aquella famosa frase que se ha recordado tantas veces, donde Fernando VII dijo: pues está bien, marchemos todos juntos, francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Es decir, se inaugura el régimen constitucional el 10 de marzo de 1820 y se vuelve a abrir las puertas del Parlamento, las elecciones, la Constitución del 12 otra vez. Este periodo constitucional, que va a ser mucho más radical que el anterior del año 12, va a durar 3 años. Es lo que se llama el trienio liberal que vemos aquí. La década ominosa, es decir, va a durar 3 años. ¿Por qué? Porque durante esos 3 años las provocaciones por parte de los absolutistas y de los partidarios del rey absoluto son permanentes y constantes. Y tal es así que el movimiento liberal español al principio se exporta a otros lugares, por ejemplo a Portugal, por ejemplo en Grecia, que están intentando sacudirse la dominación del Imperio Otomano. También en algunos lugares en lo que es la Alemania de hoy se van a dar algunos movimientos liberales. En Francia también se van a dar movimientos liberales, y más tarde en Rusia en un movimiento que se llamó el decembrismo en el año 1825, y todo se hace con
arreglo a un texto constitucional que es el de 1812, el cual copian a veces hasta casi literalmente, como es el caso de Portugal. Bien, las potencias de la Santa Alianza, que es como se llaman, que son Rusia, Prusia, Austria y Francia, más Inglaterra, pero Inglaterra no participa en esto, o participa y no interviene, que es, vamos, es convidado de piedra, se reúnen en Verona, donde celebran un congreso en julio de 1822, en pleno trienio liberal. En ese congreso lo que van a acordar las potencias es, van a temer que este ejemplo liberal español, que ya se ha extendido por otras partes de Europa, pueda desembocar en otra catástrofe como fue la famosa Revolución Francesa, y por lo tanto lo que van a hacer es prohibir. Van a decir que hay que, escribir unas cartas combinatorias, que es como llaman los historiadores, las cartas combinatorias que mandan al gobierno español. El gobierno español presidido por el general don Evaristo San Miguel. Esas cartas, entregadas por los embajadores de las 4 potencias que he citado, le van a decir lo mismo. Oiga, depongan ustedes su actitud liberal, devuelvan ustedes el trono a Fernando VII, el trono absoluto y Santas Pascuas. Pero claro, el señor Evaristo San Miguel les va a decir que no. Se va a hacer una reunión en las Cortes, él contesta a las 4 potencias en una carta diciéndole que no se metan en los asuntos internos de España, que el rey está amparado por la Constitución y por lo tanto el rey no corre peligro de nada y que por lo tanto que se abstengan de intervenir. En las cartas lo que les están diciendo son combinatorias. Si ustedes no lo hacen por las buenas, entraremos con un ejército armado. Bueno, como Evaristo San Miguel rechaza esas cartas, una vez que las rechaza, convoca un pleno de las Cortes para leer en el Parlamento las cartas que ha recibido y las respuestas que él ha dado, pues entonces, evidentemente, la siguiente respuesta es la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada entra en España con un ejército que se llama los 100.000 hijos de San Luis, al mando del cual estaba el duque de Angulema. Nunca sabremos si eran realmente 100.000 o si eran 80.000 y tampoco ahora mismo tiene demasiada importancia. Lo cierto es que así como los españoles habían rebelado contra los franceses en 1808, en 1823, cuando entran estos hombres al mando del duque de Angulema, los españoles se cruzan de brazos y dejan que se enfrenten con el ejército español al que van a derrotar. Y por lo tanto van a devolver el trono absoluto al rey Fernando VII. También conviene decir que al rey Fernando VII le han declarado enajenación transitoria, es decir, se lo llevan a la fuerza a Cádiz huyendo de la entrada de los franceses precisamente, pero las Cortes lo declaran pues que un enajenado mental, vamos, para que como que no es dueño de sus actos, etcétera, ¿no? Que era una prerrogativa que se guardaba la Constitución. Parece ser que a instancias de don Antonio Alcalá Galiano, parece ser. Bien, cuando el rey está repuesto en su trono absoluto, empieza un periodo de 10 años, es decir, hasta su muerte, del año 23 al año 33, que los historiadores llaman la década ominosa, porque vuelven los esquemas del antiguo régimen. Hasta aquí voy a dejar la minoría de edad para el siguiente epígrafe, pero les voy a decir una cosa y ahora entramos a ver periódicos. Es muy importante lo que hemos visto hasta ahora, porque hemos visto cómo en apenas 23 años España ha pasado de ser un país dominado por Francia a ser un país que se sacude el dominio de Francia para iniciar un régimen constitucional con un liberalismo que llaman algunos historiadores tibio liberalismo del 12, para volver a la monarquía absoluta en el año 14, para volver a un liberalismo ya no tan tibio en el año 20 y ya otra vez al poder absoluto. Es decir, hemos visto, al margen del dominio francés, dos pilares, digamos, ideológicos que son los que van a regir a lo largo del siglo. El tradicionalismo y el liberalismo. Ambos son antagónicos. Y yo creo que no está de más decir que estos dos pilares se van a fagocitar a lo largo del siglo y van a dar pie a diferentes partidos y diferentes opciones dentro del mismo color ideológico, para entendernos. Hablando de periódicos. Pues hablando de periódicos tenemos la Gaceta de Oviedo de 1808, como dije antes, el primero de los periódicos que se edita en Asturias, cuya portada es esta. Es un periódico, como vemos, oficial, editado por la Junta General del Principado. Es un periódico, bueno, pues no tiene mucho alarde tipográfico, es plano, no tiene tampoco ningún grabado, iba a decir fotografía en la época evidentemente no, algún grabado. Este periódico, en el que es especialista de Oviedo, el profesor Rodríguez Infiesta del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, ha pasado por diferentes facetas. Yo no las voy a resumir aquí porque nos queda mucho contenido. Pero bueno, este periódico, cuando los franceses van ocupando Asturias de alguna manera, y bueno, pues hay personalidades de la política asturiana que se sienten en peligro y deciden abandonar Oviedo.
y se van refugiando hacia el occidente. Llegan a Castropol y en Castropol, entre 1810 y 1811, editan el Correo Militar y Político del Principado de Asturias, que en definitiva es la Gaceta de Oviedo, pero con otro nombre. Este periódico estaba dirigido por Ramón Acevedo y tenía entre sus colaboradores a Canella, González Villamil y Juan Nepomuceno Fernández San Miguel. Evidentemente no confundir este Canella con don Fermín Canella, que es más tardío, es un siglo después, y que fue cronista de Asturias. Bien. Una vez, como digo, en el año 14, que el rey vuelve a su poder absoluto, se anula todo liberalismo hasta el año 20. Y en el año 20 el señor Riego, que es el que está aquí a la izquierda, grabado, da el golpe, como hemos dicho, y en ese periodo del trienio liberal, que es un periodo que una vez definía el profesor, no me acuerdo ahora, era amigo mío, no me acuerdo, lo definió como un periodo de catarsis. Gil Novales, el profesor Alberto Gil Novales, lo definió como un periodo de catarsis. Bueno, aquí van a aparecer 6 periódicos. De todos ellos yo destacaría el Aristarco como quizá el periódico más definido en esa época. Y además es inevitable con su consulta de los ejemplares que se guardan para entender un poco el tema. Tenemos a don Ramón Acevedo, el mismo que hacía de director en el Correo Militar y Político, con 2 periódicos aquí, El Ciudadano y La Ensalada Periodística. Esta es una prensa, como digo, típica de periodo revolucionario, satírica, burlesca, combativa, defensora del régimen constitucional. El siguiente episodio que tenemos histórico es el de doña Isabel II. Bueno, pues aquí yo he puesto 2 referencias, el carlismo y la revolución septembrina. Habría otra más que no he incluido, pero que la voy a incluir ahora. A ver, el carlismo, es decir, según la ley sálica, que es la ley que los Borbones traen a España, las mujeres no pueden heredar el trono. Esta ley sálica y su contenido contradicen tradicionalmente las leyes españolas en las cuales las mujeres sí podían heredar el trono. Pero bueno, esta es una ley que ponen los Borbones en 1705 cuando vienen a España y durante todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX es lo que impera. Cuando Fernando VII está muy viejo, ya muy mayor, se ha casado 3 veces y no tiene hijos y se casa por 4ª vez con una sobrina, Cristina de Borbón dos Sicilias. Y con ella va a tener 2 hijos, que son hembras, 2 hijas, Isabel II y su hermana Luisa Fernanda. Todo hace pensar que al no tener hijos varones, la corona irá a caer a la cabeza de su hermano Carlos María Isidro. Pero resulta que en Palacio se organiza una maniobra para que esto no sea así y que sea Isabel la que ciña en su cabeza la corona que ha llevado su padre. Esto lo hacen sacando un documento que es la pragmática sanción que anula la ley sálica. Claro, esto va a provocar una reacción de Carlos María Isidro, que es el hermano del rey, que esperaba ser rey por sucesión. Entonces, eso va a dar pie a una ideología que se llama el carlismo, que se puede incluir dentro del tradicionalismo del que hablábamos antes. No es lo mismo, aunque pueda parecer lo mismo. El carlismo apela a las viejas costumbres también del antiguo régimen, pero el tradicionalismo es como engloba mucho más. El carlismo es una opción personal. El tradicionalismo es una opción política a todo nivel. Bien, yo no he metido aquí otra referencia que sería importante, que es la de la mayoría de edad de Isabel II. A Isabel II, todo su reinado, como he dicho antes, es muy frágil y se puede catalogar como de crisis permanente. Cuando tiene 16 años, cuando tiene 3 años, que es cuando muere su padre, la hacen princesa de Asturias, que ya le garantiza la sucesión al trono. Y cuando tiene 16 años, adelantan su mayoría de edad para que pueda consolidarse su matrimonio ya como reina. Todas las grandes cortes europeas van a proponer un candidato y la boda de Isabel II se va a convertir en un asunto pues, que llena todas las ambiciones de los grandes países europeos. Las autoridades españolas van descartando diferentes candidatos y finalmente se van a quedar o van a pensar que la mejor opción es la de casarla con su primo Carlos, bueno, ahora se me ha ido el santo al cielo, Francisco de Asís. El problema de Isabel II es que ella necesitaba a su lado un varón que además ejerciera de varón. El problema de don Francisco de Asís es que no era muy varonil y por lo que nos han contado las crónicas hasta ahora, pues era un hombre que le gustaban bastante las puntillas, en fin, era bastante afeminado. Esto va a suponer también otro asunto tremendo en la vida personal de Isabel II, porque a partir de aquí pues hay un montón ya de historias a base de amantes y de cosas de estas. O sea, más inestabilidad, más desconfianza,
por parte de la reina, hacia los políticos, hacia todo, ¿no? Bien, el tercer punto que he puesto aquí es la Revolución Septembrina, es decir, una vez que muere Ramón María Narváez, que era el auténtico defensor de Isabel II, el resto de generales, estamos hablando de la época de los espadones, ¿no?, como se suele llamar, los generales del ejército que se creen en condiciones de, bueno, controlar los designios de España, y el resto de los generales se van a conjurar, la gran mayoría, junto con otros civiles, los hay de todo tipo, hasta cubanos españoles, porque entonces Cuba todavía era española, y entre todos ellos la mataron y ella misma se murió. No se llegó a morir, la echaron del trono, se fue al exilio y se acaba la presencia borbona en España, o borbónica, mejor dicho, en España, después de un largo periodo. Así que vamos a ver, los periódicos en esta época, bueno, en esta época hay que decir dos cosas. Primero, los primeros años son de sequía y los últimos años coinciden con el romanticismo asturiano. La revista Nalón, en 1842, editada en Oviedo, está considerada entre las mejores de España y contó en su redacción con jóvenes como Juan Álvarez de Lorenzana, González Llano, Suárez Bravo, que tenemos aquí a la derecha, Emilia Álvarez Mijares y Valentina Yáñez. Ya tenemos aquí la presencia de la mujer en la prensa en una época temprana, 1842. En 1845 nace El Sin Nombre, un semanario que se subtitulaba Literario bastardo, satírico, semiserio, burlesco y sentimental. Estaba editado por Leonardo Infanzón, que era un luarqués, parece ser que experto en gramática y en latín, que luego terminaría dedicando su vida a la causa religiosa. Bueno, el asturiano 1850, el obetense de José Ramón de Loanco, que luego hablaremos de él, el industrial de una vida corta pero difícil con la censura, el árbol de la juventud, en el que volvemos a encontrar mujeres como Emilia Álvarez Mijares, Valentina Yáñez y Robustiana Armiño. En 1854 se produce una fusión entre el Fomento de Asturias y el Centinela de Asturias. El Centinela se las había tenido tiesas con el Independiente, que era el órgano de la Unión Liberal, que era el gran partido de aquellos años. Y una revista llamada Nalón, que tenía dibujos de Ciriaco de Miguel Vigil y del poeta Cándido Salinas, y que tuvo como colaboradores a Josefa San Román, Antonio Arango y Fuertes Acevedo. En 1857 nace Tradición, una revista, Tradición por el título, ya ven ustedes, enclavada en el tradicionalismo, fundada por Castellón, del que luego hablaremos, Arango y Evaristo Escalera. Y un año más tarde la revista asturiana, en la que colaboraban Concepción Arenal, que aquí la tenemos, que no era asturiana, y don Ramón de Campoamor. En 1859, los alumnos de la Universidad de Oviedo pusieron en marcha un periódico que se llamó El Invierno, que no duró mucho. Y por esos años nace otro periódico, del que hablaré ahora a continuación, que es una de las grandes referencias del periodismo asturiano del siglo XIX, que es El Faro Asturiano, una de cuyas portadas tenemos aquí a la derecha. En esta etapa hemos visto una prensa de corte más literario todavía que político, y al final, pues como dice, coincide con el romanticismo asturiano. Pasamos al tercero de los capítulos. El tercero de los capítulos es el que hemos titulado Hacia la Primera República. Bien, aquí tenemos dos llamadas, la Casa de Saboya y la Primera República, obviamente. Después de la caída de Isabel II, las autoridades españolas deciden buscar una dinastía europea que pueda ceñir la corona de España, a ver si con ello tenemos más suerte que con los Borbones, que habían ido degenerando, y entonces, bueno, pues se apuesta por don Amadeo de Saboya, que aquí tenemos en la imagen, en un cuadro. Don Amadeo de Saboya estuvo muy poco tiempo, pero hay que tener en cuenta que la España de aquella época está llena de dificultades. Para empezar, el día antes de la llegada de don Amadeo de Saboya a Cartagena, de desembarcar en Cartagena, asesinan al que había propuesto su nombre y al que se había erigido en defensor de su causa, que era el general Prim, que fue tiroteado en la calle del Turco, como todos ustedes seguro que han oído o han leído, y que, aunque falleció 2 o 3 días después, pero bueno, ya evidentemente anularon el soporte que don Amadeo hubiera podido tener. La estancia del rey en España no fue, y su mujer, María Luisa del Pozzo de la Cisterna, no fue precisamente tranquila, porque bueno, fueron sometidos a todo tipo de desprecios. La rancia aristocracia española, que estaba muy asociada a la familia de Borbón, pues no soportó que otra dinastía viniera a ocupar el trono, y entonces, bueno, pues al cabo de 2 años, don Amadeo cogió las maletas y dijo: anda, que ahí os den, que no hay quien nos controle y no hay quien nos gobierne, y cogió las maletas y se fue. Bien, después de esto se intenta un ensayo sin monarquía, a ver si la república, como modelo de Estado,
podía ser más efectiva y la Primera República también sufrió un fiasco tremendo, y si la monarquía de Don Amadeo duró 2 años, la República duró poco más, unos meses más. Hay que tener en cuenta que este periodo convulso de la historia de España, en España, en ese momento soportamos 3 guerras en esos años. Por ejemplo, la Guerra Cantonal, que fue del 12 de julio de 1873 hasta el 12 de enero de 1874. La Tercera Guerra Carlista, entre 1873 y 1876. Y la llamada Guerra de los 10 Años en Cuba, entre 1868 y 1878. Un periodo de gran agitación y la presencia de periódicos de todas las tendencias políticas, así como que destacan los historiadores que los grandes articulistas asturianos dan el salto a colaborar en periódicos de otros lugares de España. Lo que más afecta a Asturias, además de la guerra carlista, la cantonal apenas nada, la guerra carlista, bueno, pero sobre todo la guerra de Cuba, por los lazos, lógicamente, que siempre ha habido entre Cuba y Asturias, por la gran emigración. También hay que tener en cuenta, yo antes he dejado, bueno, vamos a pasar para hablar del Faro Asturiano. El Faro Asturiano fue fundado por don Protásio González Solís. Es el periódico de referencia, como he dicho antes, porque durante 15 años fue uno de los grandes órganos de información que hubo en Asturias y, lógicamente, pues cumpliendo las 3 premisas que un medio de comunicación debe de cumplir, que es la de formar, informar y entretener. Pues influyó, lógicamente, el periódico en sus lectores, y había lectores de distintas ideologías, de distintos conceptos ideológicos, o sea que, pero durante 15 años fue periódico de referencia. Al principio salía en días alternos, tenía una tirada estimada de unos 1.500 ejemplares en cada edición, que eso está bastante bien para la época, y bueno, fue un periódico. Aquí dice, he puesto una llamada que se puso al servicio de la causa del duque de Montpensier. Me gustaría, antes de seguir, porque si no se nos desplaza en la cronología, hablar del duque de Montpensier brevemente. El duque de Montpensier era don Antonio de Orleans, hijo del rey de Francia, Luis Felipe, a los cuales echó del trono de Francia Napoleón III. Personajes ambiciosos, siempre con ganas de dinero y de poder. Este Antonio de Orleans se había propuesto como futuro esposo de Isabel II. Evidentemente se descartó, y al verse descartado, y bueno, y luego pues el curso de los acontecimientos, el padre le convenció para que se casara entonces con Luisa Fernanda, que era la hermana de la reina, que tenía opciones al trono también, y él aceptó, y en la misma boda de Isabel II también se celebró la boda de Luisa Fernanda con Antonio de Orleans. La presencia de Antonio de Orleans en la corte molestaba mucho a los políticos españoles, porque estaban viendo que la injerencia era absoluta. Por lo tanto, le recomendaron que se apartara un poquito. Al principio él pensaba instalarse en Aranjuez. Aranjuez consideraron que era muy cerca de la corte todavía, y finalmente terminó en Sevilla, ocupando el Palacio de 2 Hermanas. Bueno, él no dejó de conspirar y además de portarse no muy bien con su cuñada. Cuando ellos venían a la corte a una celebración familiar, lógicamente se iba hablando mal, diciendo que la corte parecía un estercolero, que no se podían tener así las cosas, criticando a su cuñada por todos aquellos rumores que había sobre sus amantes y demás. En fin, él no era un tipo muy... Y las autoridades españolas varias veces le tuvieron que apercibir. Finalmente él amasó una fortuna, que es uno de los propósitos que tenía, y voy a decir que cuando dice aquí que se puso a la causa del duque de Montpensier el periódico El Faro Asturiano, cuando Protásio González Solís le deja la dirección a su hermano Gumersindo, que dicen que era mejor periodista que él alimentó la posibilidad de que Montpensier, ya caído el trono de Isabel II, se postulara como futuro rey, porque al fin y al cabo era un hombre de sangre real, hijo de rey, para enarbolarla, para ceñir la corona española. Las Cortes votaron y él sacó apenas 27 votos frente a Amadeo de Saboya, que sacó la gran mayoría. Pero es probable que ese ponerse al servicio de su causa pudiera ocasionarle al Faro algún tropiezo, ¿no? para dejar de ser el periódico de influencia que había sido hasta el momento. Bueno, aquí ya tenemos periódicos también importantes. El Comercio en 1878, que todavía existe, como todos sabemos. En 1890 nace el Carballón, segundo gran periódico de referencia. Carballón duraría hasta la Guerra Civil. Luego hablaremos un poquito más. La Opinión de Asturias, en Gijón también una segunda revista llamada Asturias, un semanario ilustrado llamado El Cien Pies en Luarca, en 1890, la Ilustración gallega y asturiana, aunque se hace en Madrid, pero está muy unida por su propio título, Asturias, ¿verdad? Y, por ejemplo, Pablo Iglesias Pose tuvo un periódico, o sea, inspiró un periódico llamado El Primero de Mayo,
que fue el primero de esta ideología que se editó en Asturias y que además se tiraba en papel de color rojo. El siguiente apartado histórico es el último, de desastre a desastre. Es otro apartado que también comprende una serie de años importante, desde la caída desde lo que es la restauración hasta el desastre del 36-39. La restauración es que ante el fracaso de la Primera República, los responsables de la política española decidieron volver a establecer la corona en la monarquía, en la rama de la familia Borbón. No en cualquier rama de la familia Borbón, porque ahí estaban los carlistas todavía aspirando. Deciden ir a buscar no a Isabel II, sino a su hijo Alfonso XII, que estaba en la Academia Militar de Sandhurst, en Inglaterra. Y ese periodo de la restauración se vio además protegido, de alguna manera, cuando los dos grandes partidos, con sus dos grandes líderes a la cabeza, Cánovas y Sagasta, acuerdan una especie de alternancia en el poder para darle cierta estabilidad a los asuntos de Estado en aquel momento, a los asuntos de la corona. Todo esto es así, pero la restauración empieza a flaquear también, empieza a perder fuerza y empieza a desencantar a muchos españoles que están viendo que España no prospera tampoco. Encima sufrimos varios tropiezos. Primero, la pérdida de lo único que nos quedaba del antiguo imperio, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam en el año 98. Luego entramos en el siglo XX con un problema que es la ocupación de lo que es el cono norte del territorio africano, que es el antiguo protectorado español en Marruecos. Frente a muchos historiadores de izquierdas, historiadores y no historiadores, que dicen que España trataba de buscar en África la restitución del antiguo imperio perdido en América, yo tengo que decir que yo no creo que eso sea así, yo creo que no es así. Hay unas palabras de León y Castillo, que era el secretario de don Francisco Silvela, cuando Francia le invita a España, porque fue así, a participar en ese proyecto, por razones obvias, porque Francia necesitaba también un vecino para no levantar los recelos de Alemania, por ejemplo, o de Inglaterra, pero sobre todo de Alemania. Entonces Francia nos invita a estar y Francisco Silvela se lo piensa y se lo piensa y se lo piensa porque el país no está para tirar cohetes. Y entonces, como digo, León y Castillo, su secretario, le dice: señor, Europa estará en Marruecos con nosotros o sin nosotros, y en este caso contra nosotros. Así que para defender nuestras dos ciudades que llevaban allí 400 años ya establecidas, Ceuta y Melilla, lógicamente Francisco Silvela, los políticos españoles tienen que aceptar participar en ese asunto del protectorado que tan caro nos ha salido, porque aquello nos causaba muertes. Se mezclan una serie de razones. Los gobiernos no están acertados en las decisiones, los militares no están bien preparados, nadie se lo toma en serio, pero lo cierto es que aquello nos está causando problemas y muy poco beneficio, muy poco beneficio. Por lo tanto, ansias imperialistas no pueden ser, porque serían ridículas. Bien, en esos años de zozobra, porque es así, ahora hay también unos problemas internos en España, como consecuencia de la guerra de Marruecos hay protestas, como consecuencia de lo poco industrializado todavía que está el país, pero van cambiando las costumbres, se están creando bolsas de trabajadores que viven en unas condiciones insalubres, entonces no existían los convenios colectivos, con lo cual los sueldos están un poco a merced de los acontecimientos, etcétera, 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 y surge también un terrorismo de corte anarquista y una tensión política que se va agravando cada vez más. Entonces surge una figura que es don Melquiades Álvarez, con un discurso fresco, capaz de cautivar a muchos españoles, y a través de un partido que es el Partido Reformista, y en torno a él, a ese partido, se van adhiriendo muchos intelectuales que se consideraban francamente defraudados con la situación y alberga muchas esperanzas. Ese era un partido de corte republicano, un republicanismo, yo diría, más bien moderado, y va a encontrar en la figura de un periódico editado en Gijón, que es El Noroeste, y en la figura de su director, Antonio López Oliveros, un colaborador de primer nivel. Todo esto fue bien hasta que, hacia los años 30, ambos no coinciden en lo básico y se separan. Y entonces López Oliveros empieza a ser crítico con Melquiades Álvarez. Lo que pasa es que los acontecimientos se precipitan ya, como ustedes saben, en los años 30-31 la República, aquello cambia absolutamente y en el año 36 don Melquiades Álvarez será asesinado en la cárcel Modelo de Madrid.
La ruptura se ha producido antes y don Antonio López Oliveros va a optar por defender más la política de Pedregal, al que ve como un republicano más republicano que el propio Melquiades Álvarez. Bien, el noroeste sería otro, otro gran periódico de la época. El anarquismo y el socialismo tendrían también sus representantes en Asturias, como la Aurora Social, otro gran periódico que tenemos aquí, la Fraternidad, la Justicia Social, el Ideal de Mieres, el Socialista Avance. Avance es el periódico de referencia del Partido Socialista entre 1931 y 1937. En el año 34 se produce la Revolución de Asturias, vio destruidos sus talleres y fue sustituido por La Tarde, pero en el 36 volvería a encontrarse con sus lectores. Bueno, semanarios de ideología marxista como el Obrero Astur, Asturias Roja, la Unión Obrera y Comunismo editados en Gijón y el Boletín de Centros Asturianos editado por el ingeniero militar Fernández Ladreda. El regionalismo tuvo durante la Segunda República, que fue una ideología que también se destapó en esa época, publicaciones como el Regionalista Astur dirigido por Fabricio, que es el seudónimo de Fabriciano González, y una revista en Gijón llamada en 1934 llamada Asturias. Aquí hay la reproducción de algunas portadas de periódicos como La Aurora Social, Avance, La Voz de Luarca o La Voz de Asturias. Para hacer un resumen, y estos sí son datos que hemos tomado de uno de los investigadores, Jesús Evaristo Casariego, la prensa asturiana en 1892 tenía 26 periódicos y tiraba un total de 17.925 ejemplares. En 1913 había 25 periódicos, prácticamente lo mismo, pero la tirada es el doble, 38.116 ejemplares. Los medios técnicos o tecnológicos, como ustedes ven aquí, son también considerables. Los precios, aquí tenemos 14 se vendían a 5 céntimos, un perrín, 6 se vendían a 10 céntimos, un parrón, 1 se vendía a 15 céntimos, 2 se vendían a 20, 1 real y 1 se repartía gratis. Lo de repartir los periódicos gratis en el metro o en los grandes centros de los autobuses, en las grandes ciudades, no es nuevo, ya se hacía hace 100 años. Y la distribución es muy curiosa, ¿no? Porque eran 14 independientes, uno era el diario oficial, 14 independientes, 2 conservadores, 2 liberales, 2 carlistas, 2 católicos, 1 socialista y 1 de toros. Es muy interesante, 1 de toros, un periódico taurino, pero es muy interesante ver que en la distribución, en 1913, todavía las ideologías no habían explotado, ya estaban presentes, pero no habían explotado, ¿verdad? Datos de 1933, 20 años después, son muy reveladores, porque hemos bajado de 25 periódicos a 8 y hemos subido la tirada de 38.000 ejemplares a 60.000. Muy curioso. El siguiente cuadro que vamos a ver es una distribución de los periódicos por sus ideologías. Aquí los hay: independientes, progresistas, tradicionalistas, conservadores y republicanos, a grosso modo. Por ejemplo, vamos a citar algunos de los independientes, pues el Correo de Oviedo, el Porvenir de Asturias, el Faro Asturiano, aunque apoyó la causa del duque de Montpensier en un momento determinado, pero bueno, el Norte de Asturias, el Diario Asturiano, progresistas, la Joven Asturias, el Constituyente, Eco de Asturias, el Diario de Avilés, el Liberal de Gijón, los tradicionalistas. Es muy importante considerar que el tradicionalismo como ideología no era un reducto a lo largo del siglo XIX, como algunos historiadores pretenden hacer ver, no era un reducto. Era una ideología que tenía mucha fuerza, que estaba muy metida en la sociedad española y sobre todo en el medio rural. El tradicionalismo con su lema, que es muy claro: Dios, patria, fueros, rey, es decir, por este orden, ¿no? Es decir, y tienen una muy buena representación y muy buenos pensadores y muy buenos periodistas. Entre los conservadores, el Noticiero de Asturias, el Carballón que hemos citado, que luego volveremos a citar, Región, por ejemplo, que es de los últimos, del año 23, en el periodo que nosotros analizamos aquí. Y otro en Luarca también llamado Región en 1937. Y los republicanos, pues la República, el Noroeste, el Progreso de Asturias, el Publicador, el Noticiero de Gijón, etc. El siguiente cuadro que tenemos aquí es, excluidos Oviedo y Gijón, los concejos más periodísticos de Asturias. Destaca Avilés, que es la tercera ciudad de la provincia, con 52, bueno, de la comunidad autónoma ahora, con 52 periódicos. Luarca con 30, Mieres 29, son muchos. Sama de Langreo con 15, Cangas de Onís 14, Llanes 12, Villaviciosa y Pravea 10, Infiesto 8 y luego Castropol, Vegadeo, Grado y Tengas de García con 7 cada uno. En este otro cuadro vemos todos los concejos en los que se ha editado alguna vez algún periódico. No son los de antes, son otros distintos. Y hay concejos y hay lugares. Casi todos son concejos, pero tenemos Riberas de Pravia, San Esteban de Bustiello o San Salvador de Cabaña Quinta. Es muy interesante. Ahora llegamos a una galería importante. El libro, tengo que decir,
quizá lo tenía que haber explicado al principio, el libro consta, vamos a decir, de tres cuerpos. El primero es una especie de preámbulo que yo he titulado Al lector, que es como solían titular muchos periódicos antiguamente sus editoriales o sus misivas a sus lectores cuando tenían que contarles algo importante. En él yo he querido explicar cómo es el libro, cómo nace el libro, como consecuencia de qué y qué contiene. La segunda parte del libro es un artículo de unas 25 páginas escritas del ordenador, que serán unas 50 páginas editadas aproximadamente, en la cual hacemos este repaso que yo acabo de hacer histórico, pero un poquito más extenso, más pormenorizado, un poquito más. Y la tercera parte del libro es la prosopografía, que es una galería de 50 y tantas biografías o perfiles biográficos en la que yo destaco, aun habiendo citado ya algún personaje y habiendo dado algunas pinceladas de su vida, me parece lo suficientemente importante para volver a completar un poco ese perfil. Bueno, pues de esa prosopografía yo he elegido estos 9 personajes al azar, no están colocados ni alfabéticamente ni cronológicamente, están ahí. Por ejemplo, empezamos con don Juan Álvarez Lorenzana, ministro de Estado, diputado y senador, 9º duque de Barrantes. Su pasión fue el periodismo y la manera de ganarse la vida a la política. Él comenzó a escribir en Nalón en 1842, aquella revista tan buena que yo les dije a ustedes que solamente había editado 18 números, era una revista fabulosa pero muy cortita de vida. Y luego más tarde colaboró en El Faro y en El País, donde coincidió con Pastor Díaz, Benavides y Ríos Rosas. En 1852 editó en Madrid El Diario Español, con Manuel Rancés como director y Julio Nombela, un periodista muy conocido del siglo XIX y autor de muchos trabajos. Fue un periódico de corte liberal moderado, considerado el embrión de lo que más tarde sería el Partido de la Unión Liberal. Duro y crítico contra la corrupción de los ferrocarriles, que fue el gran escándalo de corrupción del siglo XIX en España, y que alcanzaba esta corrupción a algunos miembros de la Casa Real, el gobierno ordenó la detención de algunos redactores y él se pudo salvar. También tuvo gran participación en la caída del trono de Isabel II. Destaca su comportamiento con su primera mujer, Rosa Fernández Cueto. Se había casado con esta señora que era una señora que había heredado mucho dinero y tenía muy frágil salud. De hecho, murió sin tener descendencia y él heredó esa gran fortuna. Él se propuso entonces hacer lo que a su mujer le hubiera gustado, que es ceder todo ese dinero a unas instituciones de caridad en Oviedo para que lo repartieran entre los pobres y atendieran a las personas necesitadas. Y se quedó limpio y se volvió a casar por segunda vez y tuvo 2 hijos con su segunda mujer. En Madrid vivió en una casa en la calle Caballero de Gracia, que está descrita por Fermín Canella, y como curiosidad dicen que para subir a su despacho pues se necesitaba un práctico porque el laberinto de pasillos y escaleras era horrible, y una vez que llegabas a su despacho pues la verdad que impactaba un poco porque todo el suelo estaba alfombrado por periódicos de los días anteriores y las paredes empapeladas con recortes, artículos y notas. El siguiente personaje que tenemos aquí es don Guillermo Estrada Villaverde, que es el primero por la izquierda. Bueno, este señor fue por encima de todo carlista. Estuvo enfrentado a todos los gobiernos isabelinos y fue cesado en su cátedra por negarse a jurar la Constitución de 1876. No obstante, fue un hombre respetado por todos. Fue profesor de Clarín, quien lo reconoció como un hombre inteligente, y Palacio Valdés dijo de él que fue el más científico de todos nuestros oradores. Don Ciriaco de Miguel Vigil, tercero que tenemos aquí, es el segundo por la izquierda. Este señor fue de familia modesta, intentó hacer algunos estudios de arte, pero tuvo que dejarlos por necesidades familiares. En 1842 editó la revista Nalón, esa revista tan fabulosa de la que hemos hablado antes. Y aunque fue muy bien acogida por los lectores, como decía, tuvo una vida muy corta. Fue ayudante en la Escuela de Bellas Artes y archivero de la Diputación de Oviedo. A lo largo de los años recopiló una serie de documentos fruto de sus viajes por toda Asturias, incluidos en su obra Asturias Monumental, de los que 17 documentos eran inéditos, y publicó más de 750 láminas. Fue un viajero incansable, de vida recatada, entregado al estudio. En 1897 fue nombrado cronista oficial de Asturias. Tuvo, desgraciadamente, un accidente en una de sus visitas, en uno de sus viajes con el tren ferrocarril de vía estrecha que le amputó una pierna. A partir de ese momento ya no pudo viajar, lógicamente, ya vivió pues muy tranquilo, vamos, ya no pudo tener mucha actividad de la gran actividad física que él había tenido. Maximiliano Arbolella, este señor, era un sacerdote. Él estuvo estudiando en el Pontificio Colegio Español de Roma desde 1893 y en su vocación se inclinó por los temas sociales y por la gran influencia que en su personalidad tuvo el Papa León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum. La encíclica Rerum Novarum es la primera que un miembro de la Iglesia saca
para tratar los temas que en ese momento están siendo temas punteros, como es las relaciones entre los patronos, los obreros y los políticos. Es decir, así como la izquierda, a través del marxismo, establece la lucha de clases para marcar las diferencias que hay entre los intereses del capital, como ellos llaman, y de la masa obrera, la Iglesia aquí trata de conciliar esas diferencias y de llevarlas a un término de comprensión. Para darnos una idea, por ejemplo, el ministro González Bueno, en la época de Franco, bueno, de los primeros ministros de Franco, todavía en plena guerra civil, pone en marcha el Foro del Trabajo, que está inspirado en esta encíclica, el Rerum Novarum. Importantísimo, si tienen ocasión de acceder a ella, que en internet está, se puede leer perfectamente y a pesar de los años transcurridos, sorprende. Es autor de más de 40 libros y comenzó colaborando en El Carballón, del que llegaría a ser durante 12 años su director y finalmente su propietario, y convirtió al periódico en el órgano de expresión de sus políticas sociales. Es autor de muchos artículos publicados en muchos otros medios y además no lo tuvo fácil porque tuvo muchos enfrentamientos incluso dentro de la Iglesia para llevar adelante sus propósitos. A la derecha les presento a don Gonzalo Castañón, un patriota. Don Gonzalo Castañón era de una familia acomodada, había estudiado en Oviedo leyes, fundó un periódico, ya como hemos visto antes, que se llamó La Tradición y colaboró con otras publicaciones. En 1866 fue nombrado letrado jefe de la sección del Gobierno Superior de la isla de Cuba. Al llegar a la isla de Cuba, lo que se encontró fue un ambiente muy pre-independentista y él fundó un periódico, La Voz de Cuba, para defender la posición española. Este periódico, fundado en 1869, tuvo un suplemento llamado La Quincena, que fue un látigo contra los independentistas. Sus diferentes artículos y editoriales le llevaron a tener pronto respuesta en otro periódico que se llamaba El Republicano, que se editaba en Cayo Hueso y cuyo director era José María Reyes. Bueno, el enfrentamiento entre ambos llegó ya a nivel personal y se desafiaron en duelo. Pero Reyes se excusó diciendo que él no podía viajar a Cuba porque lógicamente era un proscrito de la justicia española. Entonces Castañón le dijo: no te preocupes que yo voy a Cayo Hueso. Nadie pensaba que esto pudiera ser, pero Castañón puso en orden sus cosas. Él era viudo con 2 niños pequeños que encomendó a su amigo, creo que era Ventura Olavarrieta, para que se los entregara a su hermana en Asturias, que era soltera, si acaso a él le pasaba algo. Y efectivamente se presenta en Cayo Hueso, se presenta en la redacción del diario El Republicano y pregunta por Reyes. Pero Reyes, le dicen, ya no viene por aquí porque ya no es el director. O sea, viene habitualmente, pero no está aquí permanentemente porque ya no es el director. Bueno, hay un momento que se encuentran, no sé, el tiempo que transcurre, mediodía, unas horas, lo que fuera, se encuentran los dos. Y en ese encuentro se presentan y Gonzalo Castañón abofetea a Reyes. Y quedan citados en el campo del honor con sus padrinos y sus armas, como es preceptivo en ese tipo de enfrentamientos, de duelos. El problema es que cuando Gonzalo Castañón se retira hacia el hotel, hacia su hotel, es tiroteado por unos sicarios de Reyes y es muerto. Bueno, pues este asesinato tiene un impacto total en España. En Cuba es recibido el cadáver entre grandes despliegues y se le da cristiana sepultura en el cementerio de La Habana, en un panteón que le hacen especial. Ese panteón sería profanado años después, parece ser, por estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de La Habana. Tenía 36 años. El siguiente personaje que tenemos aquí abajo, Nicolás del Rivero, pues es otro personaje de película, porque no hay guionista de cine probablemente que tenga la capacidad para inventar una vida tan agitada como la que tuvo Nicolás del Rivero. Abrazó también la causa carlista y tuvo una larga, bueno, había estudiado en Valdedios, en el Seminario Menor de Valdedios, Latinidad y Humanidades, y luego en el Conciliar de Oviedo, Teología, sin llegar a doctorarse. Se unió a la causa carlista, como digo, y su vida fue una auténtica aventura, con detenciones, fugas, nuevas detenciones. En Cuba defendió la causa española y tuvo problemas con las autoridades por sus artículos. Tuvo una activa participación en diversos periódicos, pero el que le identifica es sin duda el Diario de la Marina. Otra gran referencia de la prensa, yo considero asturiana, porque aunque no era asturiano y se editaba en La Habana, hay muchos asturianos en torno al Diario de la Marina. Llegó en 1894 al periódico y un año después le hicieron director y a partir de aquí elevó la categoría del periódico ya a un nivel importante. Don Máximo Fuertes Acevedo era de familia acomodada, comenzó sus estudios en diferentes disciplinas sin llegar a terminar ninguna. Sin embargo, en Madrid se licenció en la Facultad de Ciencias Físico-Naturales, pensionado por la Escuela Normal de Filosofía.
Durante su etapa de estudiante colaboró con los periódicos asturianos, fue catedrático de Física y Química en un instituto de Badajoz y luego en la Universidad de Granada. Fue creador del Grupo Cultural La Quintana, importantísimo grupo con una iniciativa extraordinaria que duró muy poco tiempo, pero que trataba de elevar toda la cultura, primero recoger toda la cultura asturiana en todos los aspectos, folclore, poesía, literatura, pintura, en fin, estudios de todo tipo. Y luego más tarde tuvo una sección fija en el diario El Carballón. Rogelio Jove Bravo estudió Derecho, ya hemos visto antes, estudió Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Oviedo y se doctoró en la Central de Madrid. Uno de los componentes del Grupo de los de Oviedo, el Grupo de los de Oviedo fueron los profesores y catedráticos de la Universidad de Oviedo, de la Facultad de Derecho, que abrazaron una ideología que se llamó el krausismo, que no tuvo mucho predicamento en España ni en Europa, pero que en Asturias sí consiguió triunfar, sobre todo con ellos. Ellos son autores de un montón de iniciativas, como son las jornadas de extensión universitaria, que son extraordinariamente bien acogidas y muy bueno, famosas, ¿no? Y Joaquín Costa les llamó los de Oviedo. Ahí estamos hablando del profesor Altamira, de Álvarez Builla, de Clarín, el propio Jove Bravo, etc. Bien, él escribió en varios periódicos, en el Faro Asturiano hasta que se cerró, y luego en el Carballón, y también en el Eco de Avilés y la Luz de Avilés, entre otros. Pero su obra es Un siglo de prensa asturiana, 1808-1916, apuntes para la historia del periodismo asturiano, donde da cuenta de la figura de Dionisio Arruti y Pola, que dice que fue el primero en utilizar el seudónimo Clarín antes que Leopoldo Alas. José Ramón del Banco y Riego era natural de Castropol. Fue un químico de reconocido prestigio en España y en el extranjero, y un gran humanista. Colaboró con el profesor Salmeán en la Universidad de Oviedo y perteneció a los claustros de varias universidades antes de recalar en Barcelona, donde llegaría a vicerrector. Fue fundador de un periódico lobetense que hemos visto antes y es autor de un proyecto de alumbrado público para Oviedo utilizando los desechos de los lagares de la Sidra, proyecto que fue muy bien acogido por la comunidad científica internacional, pero que sin embargo no llegaría a ponerse en marcha. Fue profesor de Menéndez Pelayo. La siguiente diapositiva recoge los nombres de una serie de mujeres que, como hemos visto, están presentes en el periodismo asturiano desde los años 40, aproximadamente 42. Bueno, de estas mujeres, por ejemplo, yo voy a destacar alguna. Por ejemplo, Emilia Álvarez Mijares fue una señora que era una poetisa de su tiempo, una de las mejores poetisas de su tiempo, quizá la mejor, casada con el poeta Timoteo García del Real, y publica en El Nalón, como hemos visto, en El Árbol de la Juventud. Robustiana Armiño colaboró con la correspondencia médica y fue también corresponsal de los diarios cubanos El Museo de La Habana y El Diario de la Marina. Valentina Yáñez colaboró con la revista El Nalón. Enriqueta González Rubín es autora de la primera novela escrita en prosa en asturiano, muy sensible a los problemas de la mujer de su tiempo, marcados por la marginación y el escaso interés por la vida de la mujer en las zonas rurales. Alejandrina Argüelles Toral fue una joven que murió a los 14 años con una muy, muy delicada salud, pero una gran sensibilidad, según dicen, para la música y la composición lírica. Micaela de Silva firmaba con el seudónimo Micaela Valdés, colaboró en diversos periódicos asturianos, gallegos y madrileños. Era hija de un comisario de la Guerra de la Independencia y vivió en varias ciudades, lo cual le dio muchas experiencias. Colaboró con Las Dos Asturias, El Porvenir de Asturias, La Ilustración gallega y asturiana y la revista Educanda. María de Balbín, por ejemplo, que es muy posterior, se la describe como narradora, poetisa, dramaturga, ensayista, conferenciante y articulista. Es maestra de formación y colaboró con El Porvenir, El Carballón y la Radio de Asturias y el diario Región. Rosario de Acuña era una madrileña muy vinculada a Asturias, que de hecho estableció en los últimos años de su vida su residencia en Gijón. Fue miembro de la masonería y escribió defendiendo los derechos de la mujer y por la igualdad. Publicó muchos artículos en El Noroeste y en Humanidad. Y para terminar, Eva Canel. Eva Canel, seudónimo de Agar María Joaquina Infanzón Canel, destacó probablemente sobre todas, y fue una mujer que viajó por muchos países hispanoamericanos colaborando en periódicos de aquellos países y también en los españoles. Ella partía de posiciones republicanas y luego se fue acomodando hacia otras más conservadoras y fue corresponsal de guerra. Ella defendió la posición española en Cuba y fue acusada sin pruebas del asunto del Maine. El Maine
o el Maine, como se suele decir, es el buque estadounidense que estalló en el puerto de La Habana. Estaba atracado en el puerto de La Habana y explotó. Enseguida, el periodismo norteamericano, que es muy hábil para estas cosas, culpó a España, las autoridades americanas también, y culparon a España de ese boicot, de ese atentado. Hoy, por los estudios que se han venido realizando desde entonces, y en Estados Unidos se ha admitido ya esta conclusión, sabemos que el Maine hizo, como dicen los marinos, hizo carbón en Chicago y llegó al puerto de La Habana. El carbón era muy bituminoso y por lo tanto desprendía muchos gases, con lo cual las bodegas se acumularon muchos gases y luego pues no sabemos por qué explotó. Pues puede ser que un miembro de la marinería, fumándose un cigarro, provocara la explosión, o que un escape de gas en contacto con alguna lámpara pudiera provocar la explosión del barco, pero el barco no fueron los españoles los que lo boicotearon, pero sí sirvió como excusa para declararnos la guerra y quitarnos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que es lo que nos quedaba. Vamos a terminar ya, esta es la última diapositiva, con dos reproducciones. Una es El Independiente del miércoles 29 de septiembre de 1855 y la otra es El Eco de Luarca, el primer número del Eco de Luarca del lunes 2 de marzo de 1952. El Independiente... bueno, yo me gusta decir, y creo que lo dije el otro día durante la presentación, que uno de los mayores placeres que hay es ver un periódico viejo, pero viejo de tiempo atrás, bastante tiempo atrás, porque es como detener el tiempo, es como parar el tiempo. El tiempo es una sucesión dinámica que no se detiene nunca, como todos sabemos, tempus fugit, que dice el refrán, y coger un periódico de tiempo atrás, de mucho tiempo atrás, es como paralizar, es como abrir un paréntesis, no, ahora se detiene todo y voy a ver qué les preocupaba, ver que muchas de las cosas que les preocupaba a los señores que hace 150 años hicieron ese periódico, pues a lo mejor, ¿qué voy a decir yo? Pues eran cosas que hoy nos reímos porque no tuvieron apenas mucha repercusión. Por ejemplo, El Independiente aquí incluye, como ven, la portada es una portada muy austera, es una portada donde no hay un grabado que rompa todo ese texto que es un ladrillo. Incluye, sobre todo en la columna de entrada, que es la de la izquierda, incluye una nota para sus suscriptores para que renueven la suscripción, porque eso es muy importante. No hay ni publicidad, como pueden ver. Hoy una tira de publicidad por ahí pues hubiera sido mucho dinero, ¿no? Bien, pues eso es lo que les preocupa. Y el tocho ese de ladrillo, ese que tienen ahí de texto, es el intercambio que se hace con el Vaticano de documentos entre el Estado español y el Estado del Vaticano. Como el periódico es del año 85, como ustedes saben, España había roto relaciones diplomáticas con el Vaticano, más bien el Vaticano con España, y a partir del año 51 se empiezan a acercar posturas hasta que se concluye la firma del concordato. Lo que tenemos aquí del Eco de Luarca pues es el primer periódico que edita el Eco de Luarca, como he dicho, el lunes 2 de marzo de 1952, es una portada muy diferente a la otra, como veremos, o sea, hemos evolucionado en la estética, porque aquí ya tenemos un grabado, que en este caso es el caudillo, donde se le hace una muestra de agradecimiento. El año 52 España empieza ya un poquito a ver la luz, ya no es todavía sigue habiendo problemas, pero después de la guerra civil y después del bloqueo internacional y, en fin, las cartillas de racionamiento y tal, aquí empezamos a ver la luz un poquito. Bien, a la derecha hay una editorial que se titula Presentación, que es la presentación del periódico a sus lectores, que se erige como el defensor de los asuntos que tengan que ver con Luarca, con el Concejo de Valdés y con el occidente de Asturias, ¿no? Y bueno, y otro editorial de ánimo, Todos a una, pues es los consignas de la España de ese tiempo, es la de arrimar el hombro, es decir, ponerse a trabajar y dejarse de gaitas. Lo de gaitas no va con segundas, la gaita también tenía sitio. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado, así que muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que con esta improvisada presentación por lo menos podamos subsanar ese error que no sabemos por qué se produjo, que no se grabó en la presentación. Gracias y buenas tardes.